Muy buenas tardes, les agradezco el espacio que han reservado para estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues dando una breve introducción, les comparto, nosotros somos Fóndica, como tal somos una institución financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y como tal la institución pionera en promover la arquitectura abierta en México. ¿Qué es la arquitectura abierta o qué beneficios te da? Básicamente te permite invertir en diferentes fondos de inversión de diversas operadoras, lo que te da un comparativo real de las opciones existentes en el mercado y por ende generando estrategias eficientes. Como tú puedes ver, el día de hoy trabajamos con 10 instituciones financieras diferentes, de las cuales tú puedes escoger las estrategias que más se adapten a tu perfil de inversión y con un punto muy importante es que no genera o no tenemos conflicto de interés, ya que no necesitas invertir en una determinada operadora, sino puedes, como lo he platicado, generar portafolios de diversas operadoras y de diversos instrumentos financieros. Nos acompaña como expositor Luis Cárdenas Abuin, quien es egresado de la Universidad Iberoamericana del Campus Ciudad de México. Él estudió la licenciatura en diseño industrial y posteriormente finalizó la maestría en administración de empresas en la misma institución. Durante los últimos 20 años ha estado dirigiendo las áreas de desarrollo de producto y comercialización de fondos de inversión en diferentes grupos financieros. Particularmente en el último año, el licenciado Cárdenas se ha desempeñado como director comercial en Fóndica, distribuidora de fondos de inversión, con sede en la Ciudad de México. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro expositor y nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos en esta soleada y calurosa tarde en la Ciudad de México. Bien, pues antes que nada, agradecerles el tiempo que se están tomando para unirse a esta plática que hemos diseñado especialmente para todos ustedes. En esta ocasión, pues vamos a platicar un poquito acerca de la historia de los pagarés y de los fondos de inversión y los voy a estar, digamos, comparando contra algunos indicadores que nos van a dejar ver por qué ha sido tan exponencial el crecimiento de los fondos de inversión en los últimos años, tanto en México y especialmente en el resto del mundo. Voy a platicar un poquito de cuál ha sido la historia del Producto Interno Bruto en relación con los fondos de inversión, eh, algunos indicadores macroeconómicos que nos van a permitir entender mejor por qué digamos, boom, por así decirlo, de los productos fondos de inversión y después platicaré un poquito ya mucho más en forma de la industria de fondos de inversión en México y el sistema bancario y los productos particularmente pagaré y fondos de inversión. Al final de la presentación, les vamos a tener digamos que la presentación va a durar más o menos unos 30 minutos. Y lo primero que yo quisiera tocar con ustedes es, pues, qué es lo que provocó que los fondos de inversión crecieran tanto, digamos, de los últimos 50 años a la fecha y que sean tan populares en todo el mundo. Y la verdad es que hay algunos indicadores macroeconómicos que algunos, a veces se me viene un poco a la mente, a algunos políticos no les gusta tocar el tema del PIB o algunos otros elementos porque políticamente no les conviene. Pero bueno, eventualmente voy a tocar algunos elementos tanto económicos como políticos, como sociales, que han provocado que esto pues tenga cambios en la manera de ahorrar de las personas. Como les decía yo al principio, hay algo que nos explica muy bien cómo es que está, digamos, conformada el quién es quién de los países, hablando desde el punto de vista económico. Y todo esto se ve a través de un indicador macroeconómico que se llama PIB, que es Producto Interno Bruto, pero seguramente lo han escuchado en muchas ocasiones, pero ¿qué es el Producto Interno Bruto? La verdad es que es un indicador que puede ser tan complejo o tan fácil de entender como esta frase, que me parece que es bastante descriptiva. El PIB se utiliza para medir la riqueza que genera un país.
Quédense con eso en la cabeza y es una explicación bastante simple de qué es el Producto Interno Bruto, aunque atrás de esto, sin duda, hay otros factores muchísimo más detallados y mucho más complejos, pero yo me quedaría con esto. Al final del día, el Producto Interno Bruto es un indicador económico, macroeconómico, que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una región particularmente del mundo, en un periodo de tiempo. Por lo general, normalmente esto se mide en un año. Como ustedes saben, particularmente en el año pasado, en el 2020, pues derivado de la pandemia del COVID, pues el Producto Interno Bruto del mundo cayó en todo el mundo, particularmente en México fue de los países que más se vieron afectados. Tuvimos una caída del PIB cercana al 18% anual, negativo, lo cual pues no, sin duda no es nada bueno. A la fecha todavía no lo recuperamos, pero lo relevante es cómo es que se conforma y cómo es que estos países, prácticamente cualquiera que hablemos en el mundo, podemos hacer muchos contrastes, pero lo relevante es cómo es que eventualmente se mide digamos, ese crecimiento económico y cuáles son los factores que hacen que se acelere o se desacelere. Los gobiernos de cada país pueden tomar decisiones desde el punto de vista, tomando políticas públicas que son acordes a la situación que se está pasando en el mundo y eso puede hacer que se acelere o se desacelere ese crecimiento. Bien, pues bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de esto con un poquito más detalle. Esta lámina que yo les estoy mostrando es un indicador, por ejemplo, la línea azul hasta mero arriba, indica cuál ha sido históricamente, y estoy hablando desde el año 2015, perdón, 2005 hasta el 2020, pasando, por ejemplo, en el año 2008, donde ven que en todas las curvas hay una caída. Esto se explica, si tienen buena memoria, verán que en 2008 vino la crisis hipotecaria y la crisis financiera en Estados Unidos, que a todo el mundo nos trajo, pues, valga la expresión, patas para arriba. Sin embargo, después vino una recuperación y hoy en día, a manera de ejemplo, Estados Unidos tiene una participación en fondos de inversión del 90%. ¿Cómo lo podemos traducir esto en palabras más simples? Digamos que de cada 100 pesos que tiene ahorrados el país, en este caso Estados Unidos, 90 pesos de cada 100 están depositados en vehículos, fondos de inversión. Aquí estoy incluyendo fondos de inversión, de deuda, de renta variable y las AFORES, que son digamos, el medio que cada país le pone el nombre que sea, pero al final del día son fondos de pensiones para el retiro de las personas, ya sean privados o no. Lo relevante de esta lectura que estamos haciendo es que países como Estados Unidos, que es la línea de arriba, y luego viene Francia, por ejemplo, que tiene una participación cercana al 70%, y aunque más o menos ha mantenido una tendencia parecida a la que tienen que tiene el PIB o ha tenido el PIB de Estados Unidos, si ustedes revisan Francia, si revisan España, si revisan, bueno, México se alcanza a ver muy poco, pero si ustedes en una siguiente lámina, en esta, vamos a poder hacer un zoom a lo que es digamos, lo que ha pasado con el Producto Interno Bruto y la participación de los fondos. Aquí solamente estoy hablando de los fondos de inversión donde en 2005 los fondos de inversión en instrumentos de deuda, o también conocidos como renta fija e instrumento o renta variable, pues en 2005 tenía una participación del 6% y, por ejemplo, los pagarés o la captación tradicional bancaria, y solamente me refiero a las inversiones a plazo, no estoy considerando vista, es decir, chequeras, pues en aquel entonces había una participación mayor de los productos, digamos, de captación tradicional bancarios. Y conforme va avanzando el tiempo, e independientemente de la crisis hipotecaria en el 2008, ustedes revisan, venía México con un 7% y luego se cae al 6% y luego en el 2009 subió al 8%. Y esto es solamente fondos de inversión. Si consideramos también el mercado de las AFORES, pues entonces nos vamos cerca a un 22-23% de participación dentro del Producto Interno Bruto. Es decir, que en México, de cada
100 pesos ahorrados, más o menos 22 o 23 están depositados en fondos de inversión con diferentes características. Un poco más adelante les platicaré acerca de esas características o de la variedad de productos que existen en el mercado. Pero lo relevante es que, ¿por qué digamos que las inversiones son más, cada vez han tenido mayor penetración en productos como los fondos de inversión y cada vez la captación bancaria penetra menos? No quiere decir con esto que va a desaparecer, porque no puede ser así. Al final del día, los bancos, dentro de su balanza, acuérdense que el negocio principal de los bancos es captar dinero, y ese dinero, parte de este dinero, se tiene que prestar a las personas que requieren de esos recursos. Y al final del día, esa diferencia entre lo que capto y lo que presto, las tasas de interés, pues ahí está la eventual ganancia por la intermediación que tengan los bancos. Pero al final del día, lo que sí es un hecho es que la penetración de los productos tradicionales bancarios ha venido a la baja. Y esto, pues me parece que es un tema que deberemos de observar, porque es un indicador que eventualmente nos puede dejar ver que algo estamos haciendo mal. Y más cuando consideramos elementos como la inflación. No sé si ustedes tengan actualmente fresco el dato de inflación, que está alrededor del 6%. Si consideramos la inflación anual de los últimos años, anda alrededor del 4, 4,5%. Actualmente debemos de tener una inflación cercana en promedio al 5% anual, en los últimos, digamos, 3 años. Y si ustedes revisan las tasas de interés que están pagando los CETES, por ejemplo, que es la tasa de referencia en el mercado mexicano, pues se van a dar cuenta que la tasa de mercado está al 4%. Entonces ahí tendríamos una tasa de interés en términos reales, así se le conoce. En términos reales es la diferencia que existe entre la tasa, digamos, la inflación y la tasa de interés que nos está pagando o que estemos utilizando como referencia. Entonces, si la inflación está al 6 o al 5,5 o al 5, y nosotros estamos, me refiero al país, el principal indicador que son los CETES de 28 están al 4, pues claramente ahí tenemos un déficit, es decir, tenemos una tasa real negativa, que entonces pues nos debe de prender alarmas de por qué pues no estamos haciendo bien las cosas. Ahí tenemos una pérdida del poder adquisitivo, claramente. Y si nosotros nos volteamos contra los pagarés o algunos otros productos, pues como certificados de depósito, algunos, en fin, hay varios en el sistema financiero mexicano, particularmente en el bancario, pues hay veces que las tasas de interés están en el nivel de 1%, 1,5%. Entonces, bueno, pues más alarmas deberíamos de prender y más atención deberíamos de tener en nuestros activos financieros para saber en dónde podemos hacerlos más rentables, ¿no? Bien, esta siguiente lámina nos va a dejar ver un poquito, pues, el nivel de la economía, el tamaño del círculo. El círculo azul dentro del mapa mundial nos deja ver el tamaño de la economía en términos de dólares, y aunque es un indicador del Producto Interno Bruto Mundial del 2014, con fines demostrativos funciona bastante bien, nos deja ver el tamaño de la economía de Estados Unidos, que sigue siendo la número 1 en el mundo. Esto es obviamente antes del COVID, porque pues el COVID nos revolvió todo, pero bueno, al final del día nos deja ver las economías más grandes, que son Estados Unidos, China, Japón, y nos vamos luego hacia Europa, donde está Inglaterra, en fin, Rusia. Y en países, en el continente americano, países como Brasil, pues es una economía que es sustancialmente más grande que la economía mexicana. La diferencia con México es que la economía mexicana es más ordenada, pero sin duda es mucho más grande la economía brasileña. Y por ejemplo, digamos, una economía más ordenada que la mexicana, pero más chica que la mexicana, puede ser el modelo, digamos, chileno. Y menciono estos países porque son países que se parecen en la manera de hacer y del día a día, en la política y en la economía. Tienen rasgos que se parecen mucho, y me parece que son muy en buen momento sacarlos a colación, porque me parece que es un buen indicador por qué digamos, los productos de captación tradicional bancarios, como los pagarés, tienden a caerse, tienden a tener una participación menor en el Producto Interno Bruto de un país, y los fondos de inversión tienden a tener una penetración mayor. ¿Qué explica esto? Yo les diría que si nos vamos a la década de los 90,
y hacia atrás, 80s, 70s, etcétera, México, a manera de ejemplo, si ustedes recuerdan a presidentes, y no quiero hacer un juicio de valor de ninguna de las personas que voy a nombrar, pero en la década de los 90s, 80s altos, con Salinas de Gortari, seguramente se van a acordar que México, bueno, no México, pero el presidente salía al extranjero a promover al país, iba a Europa, iba a Asia, en fin, iba al extranjero a promover al país. ¿Y qué era lo que buscaba? Lo que buscaban los presidentes, y no es limitativo a Carlos Salinas de Gortari, lo que buscaban era vender, y lo pongo entre comillas, al país, en donde le decían a los extranjeros que México era un lugar confiable para invertir. Pero solamente era eso, era la palabra de un individuo que representa a un pueblo que vendía el país diciendo que era un país confiable para invertir. Pero en realidad pudiera parecer que no lo era tanto. Muestra de ello ha sido tantas historias de terror, lo pongo entre comillas, en donde pues eventualmente salía algún presidente, iban al extranjero, vendían al país, convencían a los inversionistas extranjeros, traían dinero para invertir se le conoce como inversión extranjera directa, no es la palabra, se me acaba de ir, ahorita me la recuerdo, inversión directa, en donde extranjera directa, perdón, esa es la palabra, viene dinero del extranjero, pero no para invertir, está en lo que les llaman capitales golondrinos, en donde eventualmente invierten, aprovechan las tasas de interés altas o aprovechan el tipo de cambio barato, están una temporada y luego salen del país. Son los que se le conocen como capital golondrino. La inversión extranjera directa lo que es traer recursos del extranjero a la planta productiva, lo que genera riqueza, lo que hace aumentar el Producto Interno Bruto. Eso le da mucha fortaleza a la economía de un país. Entonces, el hecho de que en la década de los 90 México no tuviera un grado de inversión, ¿y qué es un grado de inversión? Es, digamos, una calificación o un voto, una opinión de un tercero que se le conoce, estos terceros se le conocen como agencias calificadoras, y estas agencias calificadoras emiten una recomendación en términos, digamos, económicos, políticos, sociales, de cómo está el nivel de confianza de un país. Entonces, en aquella época, en los 90s, pues muchos países, y voy a hablar en específico de México, salían los presidentes a vender a México, pero México no tenía ese voto de calidad o esa recomendación que le daban las calificadoras para decir que México era un país confiable para invertir, porque no lo era en realidad. ¿Qué pasa en la década de los 2000 bajos cuando viene, un poquito antes de que entrara Fox como un cambio de sistema de gobierno en México? A manera de ejemplo, les puedo mencionar que Standard & Poor's o Fitch o Moody's, que son algunas agencias calificadoras, hay varias hoy en día, antes no habían tantas, le dicen a México, si tú quieres que te dé un cambio, un grado de inversión, un nivel de confianza, necesitas tener una transición de cambio de gobierno tranquila, estable, sin sorpresas, como lo que pasó en el 88, donde se cayó el famoso sistema. O también necesitas, en aquel entonces me acuerdo que había el problema de el ZLN que estaba en Oaxaca y en Chiapas, le votó a Carlos Salinas, en fin. También, si ustedes recuerdan, poco antes, el Banco de México estaba manejado, pues, esencialmente por el Poder Ejecutivo, no tenía la autonomía que hoy en día gozamos. Si ustedes se fijan, yo he estado hablando de temas políticos, sociales y económicos. Bueno, más o menos por ahí de mediados del año 2000, entre el 99 y el 2000, 2001, México logró dar ese siguiente paso y logró tener una transición que a lo mejor a algunos no les gustó. No estoy hablando de que si el PAN o el PRI o el que sea, no quiero entrar en esa polémica, no, al menos no ahorita. Pero lo que pasa es que México sí logra hacer un cambio de gobierno en paz, relativamente en paz, y también se logra que la autonomía del Banco de México, y también se logra que el problema social, el estallido social que había del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque no estaba del todo controlado, sí estaba bastante más
apagado, por así decirlo, y el tipo de cambio que México controló, el gobierno controló durante muchos años, pues lo dejó libre. Entonces se juntaron, digamos, que la tormenta perfecta para que a México le diera el famoso grado de inversión. ¿Y qué es el grado de inversión? Ahora sí, es el voto de un tercero extranjero diciendo que México es un país confiable para invertir. ¿Y qué pasa con esto? Que la economía crece de forma acelerada y el PIB de México crece de manera acelerada. Y junto con ello, pues entonces las diferentes maneras de invertir se empiezan a acelerar, las legislaciones en cuanto a los fondos de inversión también empieza a cambiar, se empieza a modernizar, y entonces a principios de los años 2000 también hubo un cambio dramáticamente importante en la legislación, de tal cuenta que obligan a que los bancos y las casas de bolsa no operen fondos de inversión y los fondos de inversión sean operados por entidades independientes a los bancos y a las casas de bolsa. Y también le dan acceso a las distribuidoras de fondos de inversión. Y en 2003 se abre la puerta para que las operadoras como Fondica puedan operar como sociedades distribuidoras de fondos de inversión. Entonces, lo que hacemos nosotros en Fondica, junto con otros tantos en el mercado, pues es distribuir fondos de diferentes, digamos, multimarca. Vendemos de Santander, vendemos de Nacional Financiera, de Sura, de Principal, en fin, hoy en día contamos con 10 diferentes operadoras de fondos de inversión. Después de este anuncio, lo relevante es que en México, entonces, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Teníamos estabilidad macroeconómica, tenemos tipo de cambio libre, finanzas públicas sanas. Algo muy importante, la inflación, que veníamos de 2 dígitos, no sé si alguien tenga el dato en la cabeza, pero cabe recordar que en el 1995 el promedio del CETE el promedio del año estuvo más o menos por ahí del 75%, y la inflación en el 94 y el 95 más o menos estuvo por ahí del 120%. Eso es en México. A muchas personas se les olvida, pero caray, lo que estoy diciendo es muy fuerte. Imaginen ustedes que si las tasas, no sé, a lo mejor una persona invertía en un pagaré y sentía que yo invertí $1 y en 28 días me regresaban 2 o 3 pesos. Decía, oye, pues que ya hice mucho dinero. Pues sí, pero no, porque al final del día, pues esos 3 pesos que me entregaban tenían menos poder adquisitivo. Me alcanzaba para comprar menos bolillos, por decirlo de alguna manera, con palabras más simples y llanas. Entonces, estas agencias calificadoras, pues regreso al tema de la calificación, son las mismas entidades que califican a los fondos de inversión en instrumentos de deuda o renta fija. Entonces, podemos tener digamos, y eventualmente también a los bancos. Entonces, al final del día, todas las entidades que participamos en el sistema de fondos de inversión y que participamos en las inversiones, de alguna manera estamos relacionados con las calificadoras, y al final del día los productos que nosotros distribuimos, o gran parte de los productos que nosotros distribuimos, están calificados por estas mismas agencias calificadoras, que son las que emiten digamos, voto de confianza, un criterio de calificación, en donde le permiten a los inversionistas emitir un juicio totalmente objetivo de si es una buena inversión o no es una buena inversión. Por ejemplo, desafortunadamente el día de hoy sale la noticia, ¿no? Pues fue ayer o hoy temprano, la noticia en donde Colombia pierde, por parte de Standard & Poor's, pierde el grado de inversión, lo cual es una pésima noticia para digamos, la región de Latinoamérica, porque Colombia, que es un gran participante dentro del mercado latinoamericano, pues bueno, ya no tiene grado de inversión, lo cual es una señal sin duda muy mal a los inversionistas, donde pues evidentemente el gran mensaje a ellos es, pues Colombia ya no es un país tan confiable para invertir. Y el gran detonador de todo esto en Colombia, pues sin duda fue digamos, la intentona, y lo pongo entre comillas, el intento que quiso el gobierno federal de Colombia de digamos, cambiar el régimen fiscal, hacer una reforma fiscal en donde iba a ampliar la base de las personas que pagaban impuestos, con un impacto social importante, y también quitar pues prácticamente a cero
los productos que antes, lo que en México equivaldría, por ejemplo, a alimentos y medicinas, que tienen base gravable cero. Entonces, bueno, pues los colombianos no les agradó esto y creo que ya muchos de ustedes saben la historia reciente de Colombia, en donde se han estado pues dando con todo la cubeta, con todas las cubetas en este sentido. Y bueno, pues tristemente hoy Colombia pierde el grado de inversión por parte de la agencia Standard & Poor's. Hay otra agencia que se llama Fitch, que todavía no le ha quitado el grado de inversión, pero pues por ahí dicen que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, pues la región de América Latina, la verdad es que hay que tener atención en la manera de cómo se está haciendo la política pública y estar atentos para saber en dónde podemos invertir. Afortunadamente con nosotros se puede invertir en diferentes mercados, en diferentes monedas, en diferentes regiones del mundo. Y es un poquito más adelante, les platicaré con un poquito más de detalle. Entonces, ¿por qué los bancos digamos que ya no venden tantos pagarés? Porque los ingresos de los bancos por margen financiero en la captación tradicional bancaria, pagarés, certificados de depósito y ese tipo de productos se han disminuido drásticamente por lo que he platicado anteriormente. Llamémosle que son productos de primera generación, son productos pues digamos, de los primeros 50 años del año 2000, del siglo XX. Y los fondos, entonces, como contraste, resultan productos de segunda generación muchísimo más modernos, en donde con solo invertir en un solo producto, pues dicen por ahí que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Justamente eso es lo que hace un fondo de inversión. Lo primero que hace es diversificar en diferentes tipos de activos o diferentes instrumentos de inversión, llámese pagarés, llámense deuda gubernamental o deuda bancaria, o en fin, son diferentes instrumentos. Bien, en este orden de ideas, me gustaría presentarles un producto que se llama FondiPlus. Es un producto que lo consideramos como un producto estrella en Fondica, porque la verdad es que ha sido históricamente, los rendimientos que ha pagado el FondiPlus ha sido históricamente muy buena su desempeño. Me parece relevante que ustedes, con el simple hecho de accesar a este webinar o a este evento de Zoom, tienen derecho a una consulta personalizada, por lo cual, si ustedes están de acuerdo, nosotros los invitamos a que llenen al final del evento una encuesta de calidad, donde califiquen la calidad del evento a un servidor, y con mucho gusto nos podemos acercar a ustedes posteriormente para hacer una evaluación de sus necesidades particularmente, y poder hacer, llamemos, de un traje más hecho a la medida, cosa que con los pagarés tampoco sucede. Entonces, tenemos un producto o varios productos que los conocemos con el nombre comercial de FondiPlus. La verdad que tienen grandes ventajas. Son productos que, de acuerdo a cómo se muevan las condiciones del mercado, y hoy vaya que se están moviendo, todos los días cambian de manera dramática, hay una volatilidad importante en el tipo de cambio, hay una volatilidad en las tasas de interés, y no solamente de México, sino en todo el mundo. Entonces, la ventaja que ofrecen estos productos es que diversifican con diferentes porcentajes en instrumentos de deuda o renta fija, también pueden invertir en renta variable en ciertos porcentajes. Es un instrumento que es 100% digital para aquellas personas que lo que buscan es hacer algo moderno, que es hoy en día el papel pues ya prácticamente no funciona, lo podemos hacer entonces de manera digital. Tenemos un beneficio que después de un cierto tiempo, en este caso 5 años, devolvemos la comisión que cobra el producto de entrada. Entonces, por cada depósito. Entonces, al final del día, estas comisiones, si digamos, el inversionista se queda el tiempo sugerido, pues se le devuelve todo esto. Entonces, caray, pues hoy en día, ¿quién devuelve dinero? Les diría yo que muy pocos. Tenemos un centro de atención patrimonial para atenciones pre y post-venta, y tenemos también montos accesibles de inversión.
desde 100,000 pesos y un plazo mínimo de permanencia de 18 meses. Obviamente, esto es un ejemplo de un producto. Tenemos otros productos que no requieren de no requieren de un tiempo, un plazo mínimo de permanencia. Tenemos productos que se pueden invertir desde un día y tienen liquidez mismo día, pero todo va en función de las necesidades particulares de los inversionistas, donde no se puede, digamos, cada inversionista tiene que pasar por un proceso de perfilamiento. Y en ese proceso de perfilamiento determinamos el perfil, tiene que ser acorde a las características de los productos. Entonces, pues seguramente habrá personas que quieran invertir y ganar rendimientos, que ahorita les voy a platicar un poquito de rendimientos, pero a lo mejor habrá una persona que quisiera ver rendimientos del 20%, acuérdense que el mercado está en niveles de 4%, y se puede obtener, la respuesta es sí, pero acuérdense que siempre a mayor rendimiento, mayor riesgo, y el riesgo lo vamos a asociar con la posibilidad de que el incremento de mi capital o de mi inversión o de mi patrimonio pueda a veces verse incrementado, pero en momentos también pueda verse disminuido. Es algo normal que va asociado a las inversiones con características de largo plazo. No quiere decir que me quedes sin dinero, quiere decir que puedo tener una minusvalía o puedo tener una plusvalía. Pero la minusvalía por sí sola no pasa nada. De hecho, si ustedes revisan cuál ha sido el rendimiento histórico de una Afore o de una CIFORE, mejor dicho, pues les diría yo que el rendimiento histórico de una CIFORE todos los días cambia de precio y todos los días sube y baja, como si fuera un electrocardiograma. Al final del día, lo que pasa con este tipo de movimientos es que están generando valor en el valor, o digamos, aumentan el precio, por así decirlo, en el tiempo. Por eso es importante tener claridad de qué instrumentos voy a poder tener acceso al momento de tomar, o más bien previo al momento de que tú tenga esa asesoría con mi asesor patrimonial. Relevante es que entonces me tome el tiempo necesario para entender cuál es mi perfil inversionista y cuál es el perfil que tienen los productos en el cual tengo disponibles para poder invertir. Los 3 productos de FondiPlus que tenemos en Fondica son productos con características de largo plazo, es decir, tienen un horizonte de inversión de 5 años, cuando menos 5 años, pero ya verán los rendimientos, que por ejemplo en el caso del FondiPlus Avanza, es un producto que busca tener estabilidad y tener, digamos, mantener el valor, el poder adquisitivo de mi dinero. Pero, por ejemplo, en los últimos 5 años el rendimiento de este producto ha sido casi el 40%. Si hubiéramos invertido 1,000,000 de pesos, tuviéramos hoy en día 1,390,000 pesos. Y si hubiéramos invertido desde el origen de esta inversión, desde el 2008, pues tendríamos un 130%, casi el 131% de rendimiento. Lo cual, si ustedes lo comparan contra CETES, e inclusive contra aquellas personas que les gusta invertir en dólares, el dólar no ha tenido este movimiento. Va y viene y tiene eventualmente fluctuaciones, pero punta a punta, una inversión combinada en diferentes clases de activos, donde en este caso el 80% está en instrumentos de renta, perdón, de deuda o renta fija, y 20% en el mercado accionario, pues bueno, la combinación me da este resultado. Este es en el fondo, digamos, más conservador del fondo FondiPlus. Tenemos otro un poquito que invierte el 50%, hasta el 50% en el mercado accionario, y aquí el rendimiento en los últimos 5 años se nos va a 51%, lo cual es extraordinario en mi opinión. No sé qué piensen ustedes. Y desde el 2008, desde el inicio, un 179% de rendimiento. Y finalmente, el fondo Capitaliza, que tiene una participación de 20% en renta fija, 80% o hasta 80% en el mercado accionario. Es un fondo bastante, digamos, poco conservador, déjenme usar esa palabra por un momento, en donde pues eventualmente sí tiene fluctuaciones importantes en el movimiento del precio del valor del título, donde puede haber variaciones hacia arriba y hacia abajo de forma importante, pero insisto, eso no nos debe de preocupar porque al final del día lo que yo estoy buscando es un rendimiento punta a punta, que es lo que le estamos mostrando aquí. En los últimos 5 años, perdón, el rendimiento del fondo FondiPlus Capitaliza ha sido del 63.73% y desde el 2008 del 227%. Sin duda es un rendimiento extraordinario, por mucho superior al CETE de 28 días,
bueno, ya no digamos a un pagaré bancario, ¿verdad? Pero también al tipo de cambio, si tuve inversiones en dólares, pues también no tiene nada que ver. Y si hacemos un suma a la cartera, nos vamos a dar cuenta que este tipo de productos tienen inversiones en deuda nacional, en CETES, por ejemplo, en deuda extranjera, como por ejemplo pueden ser los CETES americanos, que son los Treasury Bonds o Treasury Bills, y también tiene renta variable nacional, como acciones, por ejemplo, de Coca-Cola o de Televisa. Estoy hablando aleatoriamente, no quiere decir que actualmente tenga esa composición de cartera. También tiene renta variable internacional, donde puede invertir, por ejemplo, en McDonald's o en fin, diferentes instrumentos que cotizan en la bolsa norteamericana en Nueva York. También puede invertir en mercados emergentes, también invierte en dólares. En fin, es una combinación de pesos, dólares, euros, yenes. Y lo más importante de todo esto es que no tiene un costo adicional para mí. Dejo que los expertos profesionales en inversiones manejen este tipo de inversiones y en el tiempo, perdón, en el tiempo, pues aquí se ven los resultados. Entonces, la invitación es a que se acerquen con algo, permitan que se acerque alguno de nuestros ejecutivos y con mucho gusto podrán platicar con ustedes para hacer algún traje a la medida. Acuérdense que es absolutamente gratis, no tiene ningún costo, es simplemente es una entrevista. Puede ser por Zoom, puede ser presencial, eso dependerá de ustedes, de su disponibilidad y de su nivel a la tolerancia al COVID. Mi recomendación es que lo hagan por Zoom. Pero bueno, yo diría que hasta aquí me quedaré yo con llevo 40 minutos platicando. Diría que hasta aquí me quedo con la presentación de mi parte y entonces hablaría, es el momento de poder hacer preguntas para poderlas con todo gusto contestar. Estoy a sus órdenes. En la zona del chat de este webinar hay un link. Probablemente ustedes se sientan cómodos con su inversión actual en algún banco, no lo sé. Pero la invitación que les hacemos es que echen un vistazo a su último estado de cuenta, que revisen cómo están conformadas sus inversiones, probablemente se vayan a dar una sorpresa. Acuérdense que la inflación está a nivel de 5,5%, recuerden que los CETES están al 4%, menos los impuestos correspondientes. Entonces, ojo, sí se vuelve importante echarle una mirada para saber en qué estoy invirtiendo, a qué plazos es lo correcto, qué tipos de instrumento, y bueno, pues sin duda eso es lo que puede hacer, lo que va a marcar, digamos, diferencia en este sentido. Está preguntando Gaby que si todas las inversiones son a partir de 1 millón. No, definitivamente no. Tenemos, en el caso del producto que les acabo de mencionar, que es el FondiPlus, la inversión inicial es a partir de 100,000 pesos, pero tenemos otras alternativas que eventualmente pudieran ser también accesibles, pero definitivamente no se requieren millones de pesos para entrar a este tipo de productos. En este caso es a partir de 100,000 pesos. Hoy en día tenemos tasas de interés, afortunadamente gozamos de una inflación y a pesar de las políticas públicas que no han sido las más atinadas, contamos con una macroeconomía, diría yo, hasta ahorita sana. Esperemos que no se nos descomponga. Por aquí me está llegando otra pregunta. Héctor nos está preguntando cuál es el mínimo para invertir. Son 100,000 pesos, Héctor, para invertir en FondiPlus, pero de cualquier manera te invito a que le des un clic en la liga que está en el chat y en esa liga te pueden dar mayor información al respecto. Pueden eventualmente y sin ningún costo platicar acerca de una inversión en particular que te interese. Víctor nos pregunta si estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La verdad es que es una excelente pregunta. Es muy, digamos, importante porque seguramente ustedes han escuchado de algunas cajas de ahorro que de pronto hacen, o las tandas famosas que de pronto que han habido casos en donde no hace mucho un banco cayó en incumplimiento de pago. Entonces es súper importante que antes de invertir consideren, conozcan los riesgos que están asociados a esa inversión. Me refiero a la calidad crediticia, es decir, que no me vayan a salir con que debo, no niego, pago, no tengo, pero que es lo que eventualmente le pasó a Colombia, y eso es una muy mala noticia. Fondica está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la misma entidad que regula los bancos. Entonces, aguas, porque luego hay entidades por ahí que pueden salir
que pueden ser no siquiera ser entidades reguladas y mucho menos reguladas, en este caso, por la autoridad máxima en México, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gaby nos pregunta de qué plazo son las inversiones. Gaby, yo te diría que las inversiones son plazos, funciona diferente que una inversión a plazo. Independientemente de que el horizonte de inversión de un producto o un fondo de inversión pudiera ser desde 28 días, o 6 meses, o 3 meses, o un año, o 2, o 3, o 10 años, hay diferentes fondos de inversión con diferentes características, no nos forzan a tener un plazo forzoso. Hay algunas que eventualmente pueden tener algún costo de salida por no respetar el plazo de permanencia recomendado. Pero hay muchos otros que no necesariamente tienen un plazo forzoso. En el caso de FondiPlus, el plazo es de 18 meses, que es 1 año y medio, y el horizonte de inversión es de 5 años. Pero tenemos otras inversiones que pueden ser no necesariamente a 5 años, pueden ser inclusive con un horizonte de inversión de 28 días o de 3 meses. En fin, depende de tus características de inversión, tu perfil de inversionista, te podemos hacer un traje un poco más hecho a la medida. El plazo mínimo y máximo de las inversiones, pues es una buena pregunta. También realmente no es que exista, hay plazos recomendados, pero no, esto de los fondos de inversión no funciona como los pagarés. No quiere decir que sea un día, o 28 días, o 91 días, o 180 días. Ahorita en México se han puesto de moda muchas inversiones en las que los bancos prometen una tasa que puede ser el 100% del valor de CETES. Recuerden, ahorita el valor de CETES es 4% menos impuestos, debe andar en el orden del 3.03%. Durante un plazo determinado a la renovación, ya no les pagan el 100% de CETES. ¿No me creen? Acérquense a su banco y verán cómo es que funcionan. También Omar nos pregunta que cuáles son las comisiones que manejamos. Eso, Omar, varía del tipo de producto. En particular, las comisiones que estaba platicando hace ratito, en el caso del FondiPlus hay una comisión que cobra un 2.5 de entrada al momento de hacer la primera compra. Y el plazo obligatorio que tenemos es de 18 meses. Sin embargo, si permaneces el tiempo que te recomendamos en la inversión, te devolvemos esa comisión. Entonces, tendría un costo de 0. Y eso se suma al rendimiento de que he mencionado. Entonces, todavía sería un rendimiento mayor a lo que he mencionado anteriormente. Kevin pregunta el tiempo mínimo para invertir. Si se fijan, es más o menos son las mismas preguntas. No hay tiempos mínimos y no hay un mejor momento para invertir. El mejor momento es mañana voltearme en qué banco estoy invirtiendo, ver en qué tipo de instrumento, qué tasa de interés me están pagando, y entonces cuestionarme si lo que estoy ganando en mi banco es suficiente para no perder el poder adquisitivo. Y si es el caso, pues ver otras alternativas de inversión. Y FondiPlus y Fondica nos ponemos a sus órdenes para darles una segunda opinión. Me preguntan también si solamente manejamos fondos de inversión. No, también tenemos planes personales de retiro, que son otras alternativas con beneficios fiscales que también tenemos disponibles aquí. Y algunas otras versiones próximamente sobre planes personales de retiro que tienen beneficios fiscales. Me preguntan también que si, dice Víctor, ¿está protegida la inversión en UDIs? Si es así, ¿hasta cuándo? Es una muy buena pregunta, Víctor. Los fondos de inversión, a diferencia de un banco, digamos un banco tradicional, están protegidas en un banco hasta 400,000 UDIs. Sin embargo, en fondos de inversión no están protegidas por el IPAP, que es el producto para protección al ahorro. Sin embargo, si, por ejemplo, mi fondo de inversión está invertido 100%, por ejemplo, les voy a poner el caso del Fondo Santander Go, que es uno de nuestros productos también muy bueno. El Fondo Santander Go invierte 100% en valores gubernamentales. Bueno, quien respalda al fondo es 100% el gobierno federal. Entonces, ¿qué es más fácil? Que
que caiga en incumplimiento de pago un banco o que caiga en incumplimiento de pago el gobierno. Evidentemente, pues el gobierno es mucho más solvente que los bancos. Entonces, en ese sentido, y pregúntenle a Citibank, en la crisis del 2008, si ustedes recuerdan, Citibank quebró, ¿y saben quién lo rescató? El gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, sé que lo que puedo estar hablando suena fuerte, pero esa es la verdad. Entonces, los fondos de inversión están protegidos por los propios activos o los instrumentos en los cuales se invierte. Por eso es importante conocer la calificación que tiene el fondo para saber qué tipo de instrumentos invierte. Nosotros en Fóndica solamente manejamos dos tipos de riesgos de crédito, que son calificaciones triples A y calificaciones doble A. Lo que significa triple A es que esencialmente va a invertir en valores gubernamentales y el doble A invierte en valores gubernamentales, también algo de bancarios, de bancos seguros y también eventualmente algo de papel privado, como en empresas tipo Coca-Cola, cosas parecidas. Y también, obviamente, tenemos el mercado accionario. Me están llegando más preguntas y también se nos está empezando a agotar el tiempo. Tenemos también en el chat un link que les vamos a volver a poner aquí. Es un link para que nos califiquen, nos hagan el favor de calificar el evento, para también saber sus inquietudes, saber de qué otros temas podemos hablar y pues hacer esfuerzos para que en el futuro próximo pues podamos tener más acercamientos con ustedes al respecto. ¿Qué otras preguntas tienen por ahí? Bueno, aunque Víctor nos preguntó, al menos así me pasaron la pregunta, que si está protegida la inversión en UDIs. No, no es en UDIs. No sé si te refieras a UDIs como unidades de inversión, porque acuérdense que las UDIs tienen un componente de inflación, o más bien se refiere al IPAP. Si es del IPAP, ya contesté la pregunta, y si es de las UDIs, acuérdense, bueno, no sé necesariamente acuérdense, pero las UDIs nacen en la crisis del 94-95, cuando viene aquella última crisis terrible en México, y las UDIs nacen como unidades de inversión para refinanciar los créditos hipotecarios, esencialmente, bueno, todos los créditos, pero esencialmente todas los créditos. Entonces, los UDIs son unas unidades de inversión que están referenciadas a la inflación. La ventaja de invertir en este tipo de instrumentos o de instrumentos que estén referenciados a los UDIs es que permiten actualizar nuestras inversiones de acuerdo a la inflación. Lo que buscan entonces es tener por lo menos una tasa de interés por arriba de lo que esté, con un premio por arriba de lo que esté digamos, la inflación. Obviamente, cuando invertimos en este tipo de instrumentos, siempre son con características de largo plazo. Y cuando me refiero a largo plazo, en México hay, digamos, tres maneras diferentes de ver las inversiones. Corto plazo está considerado una inversión que es menor a un año. Mediano plazo es una inversión que va de un año y hasta 3 años. Y cualquier inversión que sea mayor a 3 años está considerada como de largo plazo. Entonces, las UDIs son, por lo general, instrumentos que tienen un horizonte de inversión de largo plazo. Por lo tanto, y con independencia de que pagan tasas de retorno importantes, bastante favorables, más en época de inflación como las que estamos viviendo, siempre van a venir acompañadas de volatilidad, es decir, que va a tener plusvalía, el valor de mi título va a tener plusvalía y puede llegar a tener también, bueno, no puede llegar a tener, va a tener también minusvalías. Por lo tanto, a lo mejor ahí tengo una inversión de 100 pesos, empiezo con 100 pesos, luego el día de mañana puedo tener 102 pesos, digo, es un 2% en un día, sería maravilloso. Y después puedo tener un rendimiento negativo que me lleve mi inversión a 99 pesos, pero después alcanza 105 pesos y después alcanza 102 pesos y luego se cae a 99 y luego se sube a 106 y así va a estar. Si nosotros dejamos que siga la tendencia y nos mantenemos invertidos, siempre tenderá a crecer, pero en el Inter vamos a encontrar que pueden haber picos y valles, lo cual puede generar, eventualmente, si no estoy muy familiarizado, puede generar sorpresas, pero bueno, eventualmente, si estamos bien asesorados, eso son pormenores que sin duda se podrán ir sobrellevando. Me están avisando que ya no hay más preguntas, así es que, pues si no hay más preguntas, no resta más que agradecerles, invitarlos en el chat, darle clic tanto para tener una entrevista con algún asesor patrimonial de Fóndica,
así como la encuesta de calidad. Nos daría muchísimo gusto podernos acercar con ustedes en un futuro. Háganos saber los temas que quisieran que platicáramos en el webinars futuros y con mucho gusto estaremos a sus órdenes. Por mi parte, sería todo el día de hoy. Así es que, señores, les agradezco mucho. Les agradecemos en Fóndica su tiempo. Arriba somos, en el camino andamos. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Buenas tardes.